Vivimos en una época en la que se espera que el hombre insista, persiga y no acepte un no como respuesta. Por eso, cuando una mujer rechaza a un hombre casi 9 de cada 10 veces, él intenta recuperarla. Lo hace con mensajes, con indirectas, con explicaciones, como si su valor dependiera de convencerla. Pero lo que pocos entienden es que el verdadero poder no está en la insistencia, sino en la ausencia. El silencio no es un acto de rendición, es una declaración de autonomía emocional. No estás aquí para rogar ni para suplicar validación. Este film no busca enseñarte a manipular ni a castigar. Aquí vas a descubrir por qué el silencio usado con conciencia no single genera respeto, sino que invierte el poder. Vamos a entrar en su mente. Vamos a desmenuzar paso a paso lo que realmente siente cuando tú decides no reaccionar. Lección 1. Rompe el patrón que ella esperaba. Cuando una mujer te rechaza, no espera un cierre real, espera un acto reflejo. ¿Qué ha visto a 1000 veces el hombre que vuelve, que insiste, que no acepta ese no como definitivo? Espera mensajes que busquen explicación, reacciones que alimenten su ego y gestos que le recuerden que todavía tiene tu atención. Pero si en place de cumplir ese guión, tú simplemente te alejas sin palabras, sin dramatismo, sin rastro, el silencio rompe todo lo que ella había anticipado. En su mente se produce un cortocircuito emocional. Ella no siente victoria, siente vacío, siente algo que no puede controlar, y eso es justo lo que su ego no sabe manejar. Te conviertes en ese instante en una excepción, en algo que no puede clasificar. Ese silencio no es una pausa, es una declaración. No es falta de interés. Es una forma de decir, no voy a validar tu decisión con más atención. La mayoría de los hombres, tras ser rechazados, intentan recuperar terreno, doblan esfuerzos, exageran gestos de honor y en el intento entregan toda su dignidad. Pero tú hiciste lo contrario. No actuaste desde la emoción, sino desde el respeto propio. Y esa decisión no solo interrumpe el ciclo usual, lo destruye. En lugar de hacerte predecible, te vuelves inquietante. Porque mientras otros buscan aferrarse a cualquier señal, tú elegiste desaparecer. Y eso tiene un impacto mucho más fuerte de lo que imaginas. Cuando rompes ese patrón, cuando no haces lo que todos hacen, despiertas en ella una sensación que pocas veces experimenta. Duda de su decisión, duda de su interpretación, duda de lo que tú realmente querías. Tu ausencia no deja una simple falta de presencia, deja una pregunta abierta que no puede responder. Mientras tanto, tu silencio no compite con los hombres que se arrastran, no intenta sobresalir entre los que suplican. Lo que hace es retirarte del juego de tal forma que ahora sea ella quien empiece a preguntarse si subestimó lo que tenía delante. El silencio que eliges no es pasivo. Es una herramienta activa de respeto y power. Cuando decides no insistir, no solo proteges tu valor, sino que presentes una dinámica nueva. Ella ya no tiene el control narrativo, no puede anticipar tus movimientos, no puede calcular tu próximo paso. Ha roto la historia que ella pensaba escribir contigo y en su lugar ha sembrado la incertidumbre. Una incertidumbre que no se apaga con palabras, sino que crece con cada día en que tú no apareces, porque mientras otros llenan el vacío con ruido, tú lo llenas con significado y eso cambia todo. Lección 2. Tu silencio golpea su ego. Lo que muchos hombres no entienden
es que no todos los rechazos vienen desde el desinterés. En muchas ocasiones una mujer dice, no, no para alejarte, sino para comprobar si sigues ahí. Es una forma de validarse, de reafirmar su value, de saber que todavía puede atraer, controlar y mover tus emociones. Espera tu reacción. Y cuando esa reacción no llega, cuando no envías un solo mensaje ni buscas una explicación, no lo vive como tranquilidad, lo vive como vacío. Y ese vacío emocional le resulta insoportable, porque no se trataba solo de rechazar, se trataba de ver cuánto poder tenía sobre ti. Y cuando tú no cumples esa expectativa, el golpe no va al corazón, va directo al ego. El ego femenino, al igual que el masculino, se alimenta de señales externas, de atención, de validación, especialmente en un contexto donde culturalmente están acostumbradas a ser buscadas y a tener el control emocional tras una negativa, pero tu indiferencia rompe esa dinámica. Ella esperaba controlarte a través del rechazo, pero lo que encontró fue silencio, y ese silencio le comunica algo terrible. No necesito que me aceptes, me acepto yo. Esa es una respuesta que no puede rebatir, que no puede manipular. Es el tipo de reacción que no se puede domesticar. Y eso para alguien que está acostumbrada a tener el poder emocional es profundamente desconcertante. Cuando no respondes como ella esperaba, cambias completamente las reglas del juego. El poder emocional deja de estar en sus manos. Ya no eres tú buscando su aprobación, sino ella enfrentándose al hecho de que no logró afectarte. Y eso le genera una sensación de pérdida, aunque no lo admita, porque una cosa es rechazar a alguien que suplica y otra muy distinta es rechazar a alguien que ni siquiera parpadea ante el no. Lo primero refuerza su ego, lo segundo lo debilita, y en ese golpe silencioso tú demuestras algo que pesa más que 1000 palabras. Tienes dominio propio. Tu silencio no es vacío, es presencia sólida. No estás ausente, estás firme en ti mismo, y esa firmeza le arrebata la superioridad que creía tener. Ella no quería que la olvidaras, quería que le confirmaras su value. Pero tú no jugaste este juego, y al no hacerlo, ella se queda sin respuestas, sin gratificación, sin poder. Ha hecho algo que pocos hombres logran, convertir el desapego en impacto. Y ese impacto silencioso pero firme deja una huella que no se borra fácilmente, porque no fue un grito, fue tu ausencia lo que la enfrentó a su propio reflejo. Lección 3. Ahora es ella quien se siente rechazada. Al principio fue ella quien te dijo no. Tal vez lo hizo con suavidad, con un toque de ambigüedad, dejando la puerta entreabierta. Y lo hizo desde una posición de control, creyendo que aún tendría tu atención a bailable, incluso después del rechazo. Pero cuando no volviste, cuando no mostraste ni una pizca de resistencia, algo cambió. Lo que empezó como una negativa, ahora se siente como una pérdida. Tú no entraste en su game. No respondiste con súplicas ni con justificaciones, y en ese momento los papeles se invirtieron. Ahora es ella quien siente que fue descartada, que fue ignorada, y lo siente, aunque no lo diga. En su mundo ella había asumido que seguirías orbitando a su alrededor, que tú serías predecible, que al menos buscarías dejar una buena impresión o generar algún tipo de cierre. Pero hiciste algo que pocas veces experimenta. Te marchaste en silencio, sin intentar suavizar la situación, sin buscar quedar como el bueno. Y ese tipo de desapego no se discute ni se racionaliza, siente y duele,
porque no le das oportunidad de mantener su narrativa, no le permites jugar al yo tengo el control. Ahora tú tienes la iniciativa, y ella se queda observando cómo te alejas sin mirar atrás. Ese change emocional le genera una incomodidad profunda, no por amor, no por apego real, sino porque le arrebata la posibilidad de sentirse mejor. Ya no eres tú quien quedó esperando, es ella quien ahora tiene que convivir con la duda. ¿Por qué no me buscó? ¿Acaso no significaba nada para él? Tan fácil le fue soltarme, y esa sensación le duele más que el rechazo original, porque ya no es ella quien decide cuándo se cierra el capítulo. Es tu silencio al que escribió el punto final, sin necesidad de explicaciones, sin drama, solo distancia. Hay algo extremadamente poderoso en el hombre que se va sin hacer ruido, porque el que no grita, el que no suplica, el que no trata de convencer, es el que se siente más fuerte. Tu marcha silenciosa no fue indiferencia, fue firmeza. Y esa firmeza es lo que la confronta con algo que no esperaba. La posibilidad de haber sido rechazada emocionalmente por alguien que ni siquiera necesitó decírselo. Porque cuando no te ven luchando por quedarte, la mente interpreta que fuiste tú quien decidió no continuar. Y esa idea, aunque no se acierta del todo, puede dolerle más que cualquier no que ella haya pronunciado. Lección 4. Empieza a dudar de su decisión. La mayoría de las decisiones que una mujer toma en el terreno emocional no son racionales, sino momentáneas. A menudo un rechazo no es definitivo, sino una reacción a su estado emocional, a su contexto o incluso a una necesidad de validarse. Pero cuando tú no das señales, no insistes ni reclamas, le niegas la posibilidad de rectificar o matizar su decisión. Y ese silencio no solo corta la comunicación, siembra la duda, y si no, debí rechazarlo. Si era más valioso de lo que pensé. Al desaparecer por completo, presentó una pregunta que no puede ignorar. Acabo de dejar ir a un hombre diferente. Esa pregunta sin respuesta empieza a incomodarla. Tú no hiciste campaña para convencerla. No diste un discurso, ni mostraste tus cualidades. No jugaste el papel del insistente que ruega una segunda oportunidad. Solo diste un paso atrás, y eso paradójicamente fue lo que despertó el interés. Porque mientras muchos hombres creen que deben demostrar valor con palabras y gestos desesperados, tú lo hiciste con ausencia, y esa ausencia fue más elocuente que cualquier discurso. Ahora, desde la distancia, empiezan a observarte con otros ojos, te recuerda con más calma, y en esa calma el silencio funciona como un espejo en el que empieza a ver algo que antes no quería ver. Ese espejo emocional no refleja una imagen cómoda. Lo que ve no es a un hombre necesitado ni a alguien que dependía de su atención. Ve a alguien que ante el rechazo no se quebró, sino que simplemente siguió su camino. Y esa imagen le genera incomodidad porque empieza a pensar que tal vez no te evaluó bien, que tal vez no te dio el tiempo necesario para descubrir quién eras realmente, que quizás tomó una decisión apresurada, basada en una emoción pasajera. Y ahora que no estás, ese juicio emocional se transforma en autocrítica silenciosa. El silencio que antes le pareció indiferencia, ahora le pesa. Mientras más tiempo pasa sin noticias tuyas, más espacio hay para que crezcan esas dudas. Y lo más importante, no puede disiparlas porque no tiene acceso a ti. No puede validar su decisión con tu reacción.
ni puede confirmarse como la parte dominante del rechazo. La incertidumbre es una semilla poderosa, y tú la plantaste con solo desaparecer. El hombre que no presiona, no se justifica y no se arrastra, obliga a la otra persona a sentarse con sus propias decisiones. Y ahí es donde muchas mujeres por primera vez empiezan a preguntarse, ¿perdí algo que ni siquiera entendí? Lección 5. Te conviertes en el misterio que no puede descifrar. Cuando un hombre desaparece sin dramatismo, sin dar explicaciones, sin buscar atención, se vuelve intrigante, especialmente en un entorno donde casi todos actúan desde la necesidad de demostrar algo. Ella estaba acostumbrada a una narrativa donde el hombre que muestra interés, incluso después del rechazo, sigue dando señales, sigue presente, sigue esperando. Pero tú no seguiste ese libreto. Te desvaneciste sin rastro, sin confirmación, sin intentar quedar bien, y eso te convierte en una pregunta sin respuesta. En lugar de recordarte como otro que lo intentó, ahora eres el que no pudo entender del todo, y eso le genera atención. No saber qué pensabas, no saber si realmente te importaba, no saber si fuiste tú quien simplemente eligió seguir adelante sin más. Todo eso le da vueltas en la cabeza, porque el ser humano no soporta lo que no puede clasificar, y tú con tu silencio rompiste el molde, te convertiste en él, y sí que permanece mucho más tiempo que cualquier insistente. Y lo más poderoso de todo es que no hiciste nada externo para lograrlo. No actuaste, no presionaste, no jugaste, solo decidiste no participar. Y en esa decisión, tu value aumentó, porque lo escaso, lo que no se entrega a todos, siempre se vuelve más valioso. El misterio no nace del intento de parecer interesante, nace de la autenticidad que se expresa sin la necesidad de ser validada. Ella no puede saber si te fuiste porque no estabas tan interesado o porque sabías exactamente lo que valías. Esa ambigüedad es lo que mantiene atención. Mientras tú avanzas en tu vida, ella sigue repasando esa conversación, esa escena, ese instant, pero no por regret, sino por desconcierto, porque no puede entender cómo alguien pudo dejarla con tanta paz, sin necesidad de cerrar nada. Y esa falta de cierre le pesa más que una despedida clara. El silencio cuando nace de la autodisciplina emocional no es pasividad, es magnetismo estratégico, es elegir no reaccionar, porque no necesitas hacerlo, porque estás tan enfocado en tu camino que no te detienes a buscar interpretaciones. Ella sí. Ella necesita entender qué pasó, por qué fuiste distinto, qué vio mal. Y ese no saber es lo que te mantiene presente. El guy que no needs demostrar nada termina diciéndolo todo, no con palabras, con su comportamiento. Y ese comportamiento, cuando se sostiene en silencio y presencia, te vuelve inolvidable porque el misterio no se resuelve, se recuerda. Lección 6. Te prueba en silencio. Aunque haya sido ella quien te rechazó, no significa que haya renunciado a la necesidad de sentirse deseada. En muchos casos, incluso después de alejarse, la mujer sigue esperando señales que le confirmen que tú sigues ahí orbitando en su universo, no porque quiera volver contigo, sino porque su ego necesita saber que aún tiene poder sobre ti, y cuando no las recibe, comienza a buscar sin mostrarse. Lo hace revisando tus redes, viendo tus historias, sin interactuar, mencionándote casualmente con amigos en común. No es un movimiento frontal, es un rastreo emocional disfrazado de indiferencia, pero en el fondo lo que está buscando
Es una señal de que sigues a bailable, de que todavía puede influir sobre ti. Ese rastreo no es amor ni interés genuino, es validación, una forma de calmar su inquietud interior ante el silencio que tú decidiste sostener. Porque al no darle ninguna señal, estás rompiendo su expectativa de control. Ella pensaba que seguirías enganchado, pero cada día que pasas sin contacto es una demostración de tu independencia. Tú no estás esperando nada, no estás verificando su estado, no estás pendiente, y eso la desconcierta porque tú, sin hacer nada, te vuelves cada vez más inalcanzable. Mientras ella observa, tú creces. Mientras ella intenta comprobar si aún estás interesado, tú avanzas sin dejar huella. Lo más poderoso de este proceso es que tú no necesitas actuar. Ella lo hace por ti. El silencio se convierte en un campo de pruebas donde tú no estás compitiendo, pero aún así estás ganando. Ella empieza a comparar, a recordar, a imaginar escenarios alternativos, y todo eso nace del vacío que le dejaste, porque no hay nada más incómodo para alguien que desea sentirse importante que no encontrar ningún eco en la otra persona. Tu falta de reacción se convierte en un espejo que refleja su pérdida, no la tuya. Y ese tipo de impacto no se olvida con facilidad. Mientras más tiempo sostienes el silencio, más se debilita su necesidad de control. Su validación se desvanece y empiezan a experimentar lo mismo que esperaba que tú sintieras. Duda, curiosidad, frustración, pero ahora el poder está de tu lado. Tú ya no estás dentro del juego, estás fuera, y desde afuera te vuelves imposible de leer, de manipular, de predecir. Te convertiste en un test silencioso que ella no puede aprobar porque cada día, sin contacto, sin reacción, sin validación, es un recordatorio de que tal vez perdió algo que ni siquiera llegó a conocer del todo. Lección 7. Recuperas el poder sin pelear. La mayoría de los hombres entregan su power en silencio sin saberlo. Lo hacen cuando buscan validación, cuando persiguen a quien los rechazó, cuando se obsesionan con ser aceptados. Pero el respeto no se bulle con insistencia, se proyecta con desapego. El día que dejas de jugar bajo sus reglas, todo change. Ya no reaccionas por impulso, no actúas desde la herida, actúas desde la decisión, desde el centro, desde un lugar donde no necesitas convencer a nadie de tu valor. Y es ahí, justo ahí, cuando el respeto llega, porque el hombre que se elige a sí mismo, aunque haya sido rechazado, se vuelve inalcanzable para quien lo subestimó. El silencio en este contexto no es una retirada cobarde, es una declaración de fuerza. Es decir, sin palabras, no voy a pelear por quedarme donde no se me valora. Esa energía no suplica. Esa energía no se justifica. Simplemente se aleja. Y cuando lo haces con dignidad, sin drama, sin resentimiento, lo cual queda atrás empieza a tomar conciencia de lo que perdió. Ella puede no admitirlo, puede incluso no actuar al respecto, pero internamente empieza a respetar a quien no se dejó arrastrar por la emoción. Empieza a admirar a quien no pudo controlar, porque la mente humana, cuando no puede manipular, empieza a reconocer la fuerza ajena. Y ese reconocimiento no es algo que tú busques, no es el objetivo, es la consecuencia natural de haber roto el ciclo de necesidad. Cuando eliges tu camino por encima de cualquier validación externa, proyectas una autoridad que no se puede fingir. No estás tratando de demostrar que vales la pena. Estás ocupado construyendo una vida que lo demuestra sola.
Y cuando ella ve eso desde lejos, ya no ve al hombre que intentaba ganarse su aprobación. Ve a alguien que se respeta tanto que no se quedó donde no era bienvenido. Ese tipo de actitud no se ignora, se graba. Al final, no ganaste discutiendo, rogando o demostrando más. Ganaste porque no hiciste nada de eso. Ganaste porque priorizaste tu energía, tu paz y tu dirección. Porque entendiste que a veces la mayor demostración de poder no es imponerse, sino desaparecer. Tu silencio fue tu espada, tu ausencia fue tu escudo, y tu respeto propio fue la victoria. La verdadera victoria, no sobre ella, sino sobre la parte de ti que antes habría mendigado. Porque el hombre que ya no persigue, ya no depende, y ese hombre por fin es libre. El poder está en tu centro, no en su validación. Si este mensaje resonó contigo, comenta tu experiencia. ¿Alguna vez una mujer volvió después de que tú simplemente desapareciste? ¿Qué ocurrió cuando elegiste el silencio por encima del drama? Este espacio no es para hombres que mendigan atención, es para los que despiertan, para los que después del rechazo no se derrumban, se reconstruyen. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, porque a veces una sola truth dicha con claridad es suficiente para cambiar la dirección de toda una vida. Aquí nos seguimos rogando amor. Aquí aprendemos a elegirnos sin miedo, sin culpa, sin permiso. El silencio no fue castigo, fue claridad. Y esa claridad vale más que cualquier explicación. Si tú te respetas, si tú decides no negociar tu valor, si tú te conviertes en tu prioridad, el mundo no tendrá más opción que adaptarse a esa energía. No necesitas gritar para ser escuchado ni rogar para ser visto. Ella verdadero respeto no se exige, se proyecta. Y si estás aquí, es porque estás listo para liderar desde tu center, no desde la necesidad. Así que suscríbete, comenta, comparte y recuerda. Tu poder no está en que ella te elija, está en que tú por fin dejes de elegir lo que no te elige. Ok, señor M.